¿Qué tal? Buenos días. Que Dios os bendiga en esta mañana. Qué bueno es orar unos por otros, ¿verdad? Debemos orar unos por otros. No solamente por el que está aquí, sino por cualquiera. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bendecidos? Muy bien. Yo quisiera que abrierais vuestras Biblias, todos los que tenéis, en el móvil o en la tablet o en papel. Y quisiera empezar con un versículo que dice en Proverbios 4. ¿Lo tenemos? Proverbios 4. Dice el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es así, es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta estar sanos, ¿verdad? Físicamente. Tenemos que hacernos revisiones de vez en cuando, periódicamente, para ver cómo está nuestra salud. Y también cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud física. Vamos al gimnasio para ponernos fuertes, para adelgazar, para estar bien. Pero la palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, y está hablando de nuestra responsabilidad, no solamente de cuidar nuestro corazón físico, sino también nuestro corazón espiritual. Lo mismo que uno va al gimnasio o va a hacer footing, a correr, e intenta alimentarse bien para no tener diabetes, para no tener colesterol, para no engordar, lo mismo pasa con nuestra salud espiritual. Hay mucha gente que dedica horas y horas en ir al gimnasio. Todas las tardes, ¿no? Emplean 1 o 2 horas en ir al gimnasio y para ponerse en forma. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿cuántas horas dedicamos nosotros para cultivar nuestro espíritu? ¿Cuántas horas dedicamos a nuestra alma? Dice Hebreos capítulo 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de Hebreos se está dirigiendo a estos hebreos, a estos judíos, que eran creyentes. Posiblemente serían creyentes de segunda o tercera generación. Por lo tanto, se suponía que debían tener un cierto nivel o una cierta estatura espiritual. ¿Amén? Sin embargo, algo había ocurrido en ellos, algo había pasado, que se habían quedado enanitos, como los bonsáis. Árboles chiquititos que son muy bonitos, pero prácticamente no sirven para nada. Y si no vamos al gimnasio espiritual,
si no vamos a fortalecernos espiritualmente, corremos el riesgo de caer en un raquitismo espiritual. Y eso es muy peligroso. Y por desgracia ocurre mucho en las iglesias, en los creyentes, desde hace muchos años, el raquitismo espiritual, el negarse a crecer, el no querer crecer, el no querer desarrollarse como cristiano, siempre ha afectado a las iglesias. A lo largo de los tiempos, fijaros, el autor de Hebreos se lo está diciendo a los judíos y esta carta se escribió hace 2000 años. Así que, fijaros el problema, ¿no?, que hay desde hace muchísimos años. Y yo pregunto, ¿de qué depende? ¿De qué depende tener una madurez y un crecimiento como persona? Si estamos hablando físicamente, como he dicho antes, pues depende de que vayas a un gimnasio, hagas ejercicio, tengas una alimentación correcta, comas alimentos que no te perjudican. Si hablamos culturalmente, depende de que leas buenos libros, vayas a buenos talleres. Amén. Para crecer, para madurar culturalmente, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, lo más importante de todo, iglesia, lo más importante es tener una relación, una comunión con Dios. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino para morir por nuestros pecados. Vino para ocupar el lugar que nos correspondía en la cruz. Él vino a pagar ese precio. Y lo hizo. Y yo pregunto, ¿solamente pretendía Él salvarnos? ¿Solamente? Si el objetivo del Señor era salvarnos, hermanos, ¿por qué una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, a Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ¿por qué no nos lleva ya directamente a su presencia? Si el objetivo era salvarnos, ya somos salvos, pues ala, nos vamos con Él y nos quitamos de problemas. No corremos el peligro de caer, de volver a pecar, de volver a enredarnos en las cosas que antiguamente nos ataban, de volver a caer en los vicios que uno pudiera tener. ¿Para qué correr ese riesgo? ¿Para qué estar años y años así? Pues porque en la Biblia hay algo que enfatiza mucho la Biblia, mucho, y es el crecimiento, la madurez, el desarrollo espiritual, o lo que es lo mismo, tener una fe madura. Y esto de tener una fe madura, un crecimiento espiritual, no depende de nadie. No depende de nadie, depende de ti. Depende del interés que nosotros tengamos, del esfuerzo que nosotros hagamos, de tener una disciplina diaria, de tener una disciplina diaria de comunión, de relación con Dios, de tener diariamente, como ha dicho Ofelia, nuestros devocionales diariamente. Eso es tener comunión con Dios. Eso es tener una relación con Dios. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Religión, yo estuve 10 años interno en un colegio católico y iba 3 veces a misa, diariamente. Mañana y por la noche, antes de acostarnos. Y por aquí me entraba y por aquí me salía. Porque no había una relación con Dios, no había una comunión. Todos los días,
Yo os podía dar una misa de memoria. Vamos, me ponía la sotana y yo de memoria. A ver. Pero de eso no se trata. No se trata de eso. Se trata de tener una relación, comunión con Dios. Porque el Señor quiere que tengamos comunión con Él. Lo mismo que tenían Adán y Eva. Adán y Eva hablaban diariamente con Dios. Tenían una estrecha comunión. Pero a raíz de pecar, esa relación, esa comunión se rompió, se partió. Y pregunto, Iglesia, ¿a cuántos en esta mañana les interesa tener una relación, una comunión personal con el Señor? Porque algunos dicen que es imposible. Hay personas que creen en Dios, muchas personas creen en Dios, pero creen en un Dios que no es personal, creen en un Dios que piensan que no se interesa por nuestras necesidades, por nuestra vida, por nuestras luchas, por nuestros problemas, sino que piensan que es un Dios lejano, que está en la lejanía y que está demasiado ocupado para pensar en nosotros. Él hizo lo que hizo, vino a morir por nosotros y ya está. No, Él se interesa por nuestros problemas, por nuestras luchas, por nuestras inquietudes. A lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, descubrimos, según vamos leyéndola, descubrimos cómo el Señor siempre ha querido tener una relación con el hombre. No simplemente una relación de Dios a criatura, sino una relación de Dios a hijo. Una relación de amor, una relación de amistad, una relación de confianza. El Señor es Dios. Es un Dios que perdona, es un Dios que se compadece, es un Dios que tiene misericordia. Es un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un Dios que se hace hombre, que habita entre nosotros para entender nuestras miserias. Y sobre todo para mostrarnos, Iglesia, sobre todo para mostrarnos que aunque tengas salud, dinero y amor, como dice una canción, quien tenga salud, dinero y amor, que le dé gracias a Dios. Es una canción muy antigua. Sobre todo, aunque tenga salud, dinero y amor, lo más importante es Dios. Y no podemos hacer nada absolutamente sin Él. Nada. Hebreos 4, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos queremos, hermanos, todos queremos que el Señor nos transforme, que el Señor nos cambie, ¿verdad? Todos lo queremos. Todos queremos que nos parezcamos cada vez más a Él. Pero, ¿cómo está tu salud espiritual? Porque esa es la clave. ¿Cómo está tu fe? Porque la espiritualidad que tengas depende de la fe que tienes. La salud espiritual es fundamental y, como he dicho, depende de la comunión y relación que tengas con el Señor. Y eso es importante porque tenemos que cuidarla. Tenemos que tener una relación y una comunión con Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros te va a llevar a leer la palabra.
te va a llevar al libro de instrucciones, al manual, a la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí, en este libro, que es la palabra de Dios, vas a conocer el corazón de Dios, vas a conocer lo que Dios, qué es lo que a Dios le agrada, vas a conocer lo que Dios espera de ti, vas a conocer el propósito de tu existencia. ¿Por qué estás aquí tantos años? Y te vas a dar cuenta de que necesitas conocimiento, el conocimiento de la Biblia, de la palabra. Relación con Dios, conocimiento de las Escrituras. Para conocer en todo momento las instrucciones y los planes de Dios para ti. Pero no solo para ti, sino también para tu matrimonio, también para tu familia, para tu vida personal, para tus hijos también, para tus nietos, para tu negocio. Y así evitar, hermanos, algo que suele pasar a menudo o bastante, o a lo mejor no. Así evitar inventarnos cosas que Dios nunca te pidió que hicieras. Si lees la palabra. ¿Para qué? Para que luego no vayas por ahí tocando puertas y buscando palabra. Sino que el Señor te dice, toma aquí tienes la palabra, aquí tienes la Escritura, no hace falta que vayas tocando puertas. Voy a tal sitio a ver qué me dice el Señor. Si la tienes tú, ¿dónde vas? Pablo a Timoteo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13, quien quiera anotarlo. Y en 2 Timoteo 3, 14, 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y si alguno quiere coger la Biblia, coger la palabra y leer y decir, no sé por dónde empezar, porque es que el Antiguo Testamento como que no lo entiendo mucho. Y si me meto en Levítico ya ni te cuento. Mejor por, no sé. La palabra de Dios dice, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que empieza por donde quieras, porque es inspirada por Dios toda ella. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me quedo con estas palabras, para toda buena obra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Amén. Pues en esta declaración hay dos palabras que describen la fe: confianza y certeza. Confianza y certeza. Dice Santiago 2, del 14 al 26, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la fe sin obras está muerta. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe viva? ¿Tenemos una fe muerta? ¿Tenemos una fe inmadura? ¿Tenemos una fe madura? ¿Tenemos una fe bíblica? ¿O tenemos una fe que no es bíblica? Tiene que ver con eso. Con la fe madura. Porque el tipo de fe que practicamos habla de la espiritualidad que tenemos. ¿Y cuáles son las características de una fe madura o una fe saludable? Porque esa fe madura es la que te lleva a experimentar esa transformación que el Señor quiere hacer en tu vida. Una fe madura es más que palabras. Es más que palabras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una fe que denota, esta es una fe que denota que una persona es salva. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Denota que una persona es salva? ¿Denota que esta persona ha nacido de nuevo? Este pasaje nos está diciendo que la fe no solamente son palabras. No es solamente una relación con el Señor que tú tienes, una relación con Él. Y Santiago pone un ejemplo respecto a esto. Pone un ejemplo para ver cómo es una fe
que solo son palabras. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué vale? Así que a mí me viene un hermano y me dice, Tony, no tengo que comer, no tengo de qué comer. Dios te bendiga, el Señor provee. Ves en paz. La paz de Dios vaya contigo. Y coge y te vas y no le ayudas, no le das nada, entonces se queda como está. Y tienes fe, ¿no? Tienes fe porque Dios provee, pero tienes que hacer algo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esa fe? Como dice la Escritura, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Yo quiero muchísimo a mis hijos. Daría mi vida por ellos. Pero pasas una mañana con él, pasas alguna tarde con él, ¿te has ido a merendar, a comer con él alguna vez? ¿Te has interesado por su situación, por sus inquietudes? ¿Has ido alguna vez a alguna reunión de padres del colegio para ver qué tal va? ¿Le has dicho alguna vez o cuándo es la última vez que le diste un abrazo y le dijiste, te quiero, hijo? ¿De qué sirve que digas que quieres mucho a tus hijos, que darías tu vida por ellos, que es lo más importante de tu vida, porque es carne de tu carne, sangre de tu sangre, y no haces nada de eso? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? Hubo una encuesta que sacó el Centro de Investigación Sociológicas en enero del 2024, o sea, hace nada, que dice que España es una población, que España, el 69,5% de la población de España es creyente. Y concretamente Andalucía, el 75%. El 59,8% de los españoles están a favor de la religión en los colegios. Así que, viendo estos datos, podemos sacar la conclusión de que España es un país creyente. ¿Y creéis que estos datos son reales? Que la mayoría de la gente, de los cristianos, están adheridos, están metidos en una confesión cristiana. Pues yo creo que no. Yo creo que estamos ante una creencia de boquilla. Decir cosas que no respaldan con nuestra vida o con nuestra conducta, con nuestras acciones. Tenemos muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento hay uno que me llama mucho la atención y es, a ver si puedo resumirlo sin leer todas las citas porque es larguísimo y nos extenderíamos, ¿no? ¿Habéis oído hablar de Balaam? Balaam era un adivino, era un hombre capaz de visualizar el futuro. Era un hombre que llevaba información relevante, de importancia, ¿no? Era un hombre usado por Dios. Era un hombre capaz de bendecir y de maldecir. O sea, que tenía la capacidad de que una persona prosperara y también tenía la capacidad de que una persona se quedara en la más absoluta miseria. Y dice la historia de Balaam que el rey Balac el pueblo de Israel se asienta en el desierto de Moab. Y el rey de Moab, que se llamaba Balac, tiene miedo porque tiene miedo que le conquisten los israelitas, ¿vale? Y Balac lo que hace es llamar a Balaam
ofrecerle un dinero para que maldiga a Israel. Y Balaam dice, bueno, espérate, tengo que consultárselo a Dios, a ver qué me dice. A ver si puedo ir contigo y maldecir al rey. Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Pues que no. Él dice que no. Y Balac insiste. Insiste tanto que mira lo que dice Balaam. Versículo 18. Está en Números 22. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera un palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Balaam dice, yo no puedo maldecir a Israel, solo puedo bendecirlo. Y ante la insistencia de Balac, le dice, no puedo, todo lo que el Señor me diga, eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo suenan esas palabras? Pues que era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Era un hombre temeroso, era un siervo de Dios, que estaba sometido a la autoridad de Dios y al señorío y a la soberanía de Dios. Muy bien. Pero la historia, si seguimos leyendo la historia, yo os animo a que la leáis, es muy bonita y aprendemos mucho de ella. Está en Números del 22 al 24. La historia nos dice más adelante que al final sí fue. Porque el Señor le dijo, vale, ves, te voy a dejar que vayas, pero haz lo que yo te diga. ¿Y qué pasó? Que a pesar de que un ángel, cuando fue, una de las veces que quería ir, pero Dios todavía no le había dado el permiso, se paró un ángel, dice la Escritura, se paró un ángel en medio del camino que él no podía ver, en principio, Dios le había cegado la vista. Pero la burra que llevaba sí vio al ángel. La burra al ver al ángel reculó. Balaam, al ver que reculaba, pues le pisó. Al pisarle, pues le empezó a pegar a la burra. Y le dijo, te voy a matar. Y en ese momento la burra habló. Leed la historia, leed la historia, os animo a que la leáis. La burra habló. ¿Por qué me pegas?, le dice. Si yo te estoy sirviendo desde que he nacido. Y esto me lleva a reflexionar de que muchas veces Dios tiene que abrir la boca de burras y de burros para hablarnos, porque no hacemos caso. Nos tiene que hablar porque no oímos, porque tenemos una fe de boquilla. Y el Señor nos dice, tienes que ser coherente con tu fe, tienes que ser coherente con lo que dices. Debemos de ser coherentes con lo que decimos. Y Balaam no lo estaba siendo. Yo no puedo maldecir, solo puedo bendecir. Pero si leen la historia, hasta en 3 ocasiones estaba dispuesto a maldecir. Pero Dios no le dejó, evidentemente. En definitiva, no podemos tener una fe que se escucha más que lo que se ve, donde predominan más las palabras. Una fe, o esa es una fe, mejor dicho, que no debemos perseguir. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, no el que tiene más fe, el que hace, porque la fe sin obras es muerta. La fe madura no es solo audible, sino también es visible.
La fe madura se tiene que ver. Se tiene que ver. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? Muéstralo. Muestra tu fe por tus obras. Deja que tus actos hablen más que tus palabras. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que es viva, que es eficaz y que podemos aprender de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender lo que tú quieres, lo que tú nos has hablado en esta mañana, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener una fe madura, no solamente de boquilla, sino una fe que se demuestre mediante nuestros actos, mediante nuestras obras, una fe que podamos, Señor, que puedan otros ver mediante obras. Que tengamos esos frutos del Espíritu, tengamos amor, que tengamos paciencia, que tengamos bondad, benignidad, mansedumbre, paz, templanza. Que podamos demostrar a los demás, Señor, que creemos en ti, que tenemos una fe madura, una fe genuina, mediante nuestros actos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.